Ah, Rea, vení. ¿Te ¿qué? tapaste a Clancy? Sí, sabes. No puede ser. ¿No conoces ese tatuaje? No. No, güey, hace mucho rato no nos veíamos, parce. Nea, ¿qué es esta puta maravilla? Y sabe que resulta que un día un primo me escribió, él está en Estados Unidos. Dice que, "Hey, Juanca, ¿bien o qué? Ve, imagínate que la mejor amiga de mi esposa es muy amiga de Don Cantroz, el que creó este Ok. podcast. Es que mándame una foto para que él te lo autografíe. Y yo, marica, qué ¿En chimba. serio? Sí, Nea, no puede ser. no me ha vuelto todavía el autógrafo. Yo de una le mandé la foto y yo, qué chimba. Ey, nada, este es un nuevo capítulo del podcast con... Uf, nada, yo creo que este va a ser un intro de puta. ¿Qué? Uy, nada, es que eso. Sí. Estoy con Juan Camilo Botero, un amigo del colegio. Como que desde muy... En sexo nos Sí, conocimos muy muy de sexo. niños. Y éramos como, digamos que personas parecidas en ese momento. Bueno, con Camilo yo tengo un capítulo antes, ¿cierto? Que está oculto. Hablamos mucho pues como de lo que fuimos como personas en el colegio y Mm. todo el tema. De pronto lo retomemos porque siento que es cool, no sé, como que... Pero bueno, en ese capítulo del podcast justo estábamos hablando de un poquito como, no sé cómo decirlo, espiritualidad, cómo somos las personas, nuestra Ujú. perspectiva pues sobre ese tema, a los qué años, a los 18 años, a los Sí, 20 años. somos re jóvenes. Y bueno, ya han pasado unos 4, 5 años, por ahí unos 4 Sí, años. sí. Y bueno, nada, es que nuestro tema, o sea, como que lo que nos conectó en ese momento, no lo he dejado hablar nada, pero fue una serie que vimos en Ajá, Netflix y que la de Midnight Gospel. y es de Midnight Gospel, nada, me voy a tatuar, no me voy a tatuar eso, pero mis tatuajes en tinta, este es el de Zelda, Eso, es en tinta eso, blanca, sí, sí. ve, Y qué aquí me cool. tatué el príncipe Bel-Air, ahorita te lo muestro. Ah, Entonces, pero nada, esto me voló la cabeza, lo amo con locura, sí. está súper, una chimba. Entonces, en ese tiempo hablamos de una serie que, sinceramente, como persona me marcó. Creo que marcó más a Camilo porque se le terminé tatuando, me lo va a tatuar, nada, te lo juro que me va a tatuar a Clancy también. Entonces, nada, yo creo que es una señal de la vida para hablar de, De Midnight Gospel, sí. sí, sí, en general. Entonces, nada, Camilo, ¿quieres presentarte de alguna manera? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti como para... Para comenzar, Sí. nada, lo mismo, yo conocí a Mario en sexto. Incluso no éramos tan cercanos en sexto, nos hicimos más cercanos fue ya saliendo casi del colegio y después con el podcast. Y nada, actualmente 23 años, trabajo como científico de datos, me dedico a todo este tema de lo que es la inteligencia artificial, de desarrollo de soluciones empresariales relacionadas con la IA. Eso es como la forma más acertada. Ahorita trabajamos muchísimo con el tema del lenguaje, o sea, todo lo que son, no sé, el estilo ChatGPT, Gemini y todo ese tipo de cosas, se está mandando la parada, pero brutal. Y eso es lo que me estoy dedicando. Eso yo siento que eso es lo que está revolucionando ahorita el mundo, la cuarta revolución industrial. Y me siento como muy contento de estar ahí como parte de todo Pero eso. yo estudio lo mismo, pero quiero decir que Camilo está en un nivel completamente diferente. Entonces, nada, o sea, también vamos a hablar del tema. Espero que no, porque se nos que me van a ganar por el culo. No, mentiras. Pero, nada, nada. Pues primero que todo, en ese capítulo yo había comentado como que tenía cierta admiración por Camilo. Él fuera que académicamente era un buen estudiante, no era porque era juicioso del todo, que también lo era, sino Mm, porque, pues, a mi gusto tiene capacidades, ¿cómo decirlo?, intelectuales, no voy a decir que superiores, porque suena que es un superdotado, pero sí se nota que razona, le rueda diferente, pues sí me va a entender, como que razona mejor. Y no es de esos genios que, bueno, decir genio es una palabra muy sí, eres grande, muy fuerte, sí. Sí. pero no es de esas personas que es inteligente y se sobra, sino Ujú. que es todo lo contrario, es una persona inteligente que le gusta hablar y pues es muy ameno hablar con Juan Camilo, es como muy tranquilo, plantea las ideas muy bien, respeta lo que estás diciendo, entonces para mí Camilo es una conversación que tenemos pendiente hace mucho tiempo, de Mm, hecho es algo que teníamos hablando desde ese capítulo del podcast, se supone que sí. iba a ser en vivo, alguna vez en persona y nunca se nos dio y ahora, de hecho, Camilo hizo el esfuerzo de ir a las 7 de la mañana un domingo, que es realmente, o sea, es un esfuerzo gigante. De hecho, yo no lo cumplí, llegué a las 7:15. Entonces, nada, hablemos, ¿cómo estás? O sea, estás en la universidad, ya está trabajando, está en un puesto actualmente en el que me estás comentando ahorita, que está en un puesto en el que de pronto para su edad es un poquito
raro ver a una persona de su edad en ese puesto. Ujú. ¿Cómo es eso? O sea, cuéntanos, ¿cuál es su puesto? Sí, yo, como yo ahorita al inicio, trabajo como científico de datos. Aquí el tema de que sí es un puesto difícil porque todo el mundo quiere ser ya ahorita desarrollador porque genera muchos ingresos. Y eso no es mentira, una empresa gringa te puede pagar muy bien y la empresa gringa es feliz con vos porque te paga como lo límite de la ley estadounidense, pero acá es un platal. Pero también requiere mucha responsabilidad porque uno ya se convierte en el experto y uno se convierte en la cabeza del desarrollo. Entonces, si por ejemplo tú mandas eso a producción, ¿cierto? Que en términos coloquiales es que ya el cliente lo use, que los usuarios lo utilicen y eso se te rompe, vos tenés que estar ahí arreglando las circunstancias. Entonces, como uno ya trabaja diferente, uno también tiene responsabilidades muy diferentes. Entonces, la parte muy bonita es que vos aprendes mucho y vos estás en la parte atrás del desarrollo y entiendes muchísimo cómo funciona la industria y te das cuenta que la tecnología está pegada con mocos, básicamente. O sea, si Ok. te has dado cuenta de eso en tu trabajo, que todo está pegado con mocos. Pero también es cierto que a veces es estresante porque uno, lo mismo, se daña algo y es algo súper importante, entonces tú tienes que quitar tus actividades normales del día a día para centrarte en eso, lo que te comentaba ahorita de que, por ejemplo, llevo 2 semanas full trasnochando, trabajándole 12, 13 horas a un proyecto que muchas veces no depende de uno, sino que también depende de otras personas que venden las ideas, venden las cosas y no le toca resolver. Y a pesar de que uno, digamos, intente mediar esas aguas y de ahí, mira, yo te puedo desarrollar esto, pero necesito más gente, necesito más apoyo. A veces las circunstancias son más difíciles, ¿cierto? Pero aparte de todo eso, siento que es un mundo tan apasionante, porque también se siente muy bacano ver que las cosas que uno construye florecen de alguna manera y la gente le gusta y los utilizan. Entonces, es como eso. Ujú, Ok, a mí me pasa un poquito de la pasión con eso, porque cuando yo encuentro la forma de resolver algo, se siente ujú, muy gratificante. Si me voy a sí, entender, encontré un problema y llevo una semana. A veces me pasa que, porque muchas veces a uno le preguntan, bueno, ¿tienes este proyecto? ¿Cuánto tiempo necesitas? Y ujú, es como, me encantaría decirte, pero no no sé, sé, porque sí, yo, o sea, en la lógica que pensé, te la monto, pero me voy a encontrar con un problema que me va a bloquear, ¿sí me hago entender? ujú, Y a veces me ha pasado que la solución la encuentro en la ducha de mi casa. sí, Me pasa que, ¿por qué no lo hago de esta manera o de esa otra ujú, manera? Y llegas al trabajo, lo haces y es como, claro, era esto, ¿sí me hago claro. entender? Me ha pasado eso. Y es, también pasa que, por ejemplo, el jefe no entiende cómo funciona el asunto, entonces te Ujú, dice como, necesito esto, o lo que te está pasando, como que hay errores, y ujú, entonces vos le decís, es que hubieron estos errores, y es como, ¿y por qué no pensaste en eso? Y no es ujú, tan fácil sí, como, sí. "Mm, no pensé en eso y ya". Entonces, no sé, es difícil, es un tema muy, 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 muy chimba, pero no sé, voy a tomar ese tema del tatuaje como una Ujú, señal de la vida para hablar ajá, del tema. sí, sí, sí. Midnight Gospel, uf, nada, es que son muchas cosas, no sé cómo conectarlo. Sino que es que, muchachos, yo en pandemia empecé a ver una serie que se llama The Midnight Gospel, creo que es algo que les he recomendado muchas veces, que no, o sea, toca muchas religiones, pero ese no es el tema principal, sino que Ujú, toma como enseñanzas de ahí, desde el amor, también habla del odio, habla de la magia, pero no es nada esotérico, no es nada así como loco, ajá, sino que la verdad sí es muy, digamos que es difícil de ver entre comillas, no es que tengas que ser muy inteligente para verla para nada, pero sí es como mucha información de golpe, tanto ujú, visualmente como auditivamente, por decirlo de alguna sí, manera, y tenés que estar como muy atento y recomiendo verla como varias veces. Como les digo, no es nada como que "Ah, es que esto es para inteligentes, nada que ver", pero como que cada vez que lo ves, o por lo menos para mí, para mi cerebrito, no puede atender todas las cosas de una vez, entonces tiene que ir viendo detalles cada vez que se la mira. Entonces, una de las grandes lecciones que me dio esa serie es como que, no sé, para mí fue como no tomarse nada personal, huevón. ujú, ¿Sí me hago entender? sí, Y también me enseñó mucho como a agachar la cabeza. También fue pues como un poquito el aprendizaje que tuve en pandemia, pues como que eso ayudó como a limitar muchas cosas de mi persona, como a bajarle a cierto ego, que también se habla bastante del ego. Quisiera saber cómo te afectó un mini gospel a ti, o sea, muchas veces cuando yo necesito refugio, uno de mis lugares seguros es mini gospel. ¿Me hago ok, entender? eso fue muy bacana de verlo. Porque, por ejemplo, yo tengo lugares seguros, es un tema que quería hablar en el podcast. Es, por Ujú, ejemplo, un especial de comedia. ¿Te acuerdas que yo siempre te hablaba en el colegio de cuando hablamos esporádicamente como de cosas de comedia? ujú, Encontré un comediante de hace muchos años y un especial de comedia, él es mi lugar seguro. Eso ujú, me voy a entender.
con el lugar seguro es como que ya estoy muy estresado con, no sé, el trabajo, cosas así, y voy a buscar ese especial en específico. Lo mismo con The Midnight Gospel, con capítulos en específico, con otros en Ujú. específico. Y no sé, ¿cómo te toca a ti Midnight Gospel? ¿Sabes? Yo no recuerdo cómo llegué a Midnight Gospel. Muy probablemente estaba solo bajando en la parrilla de Netflix a ver qué había. Y vi los muñequitos ahí todos psicodélicos, todos vivos. Y yo, ¡ay, qué bacano! Tan leí el capítulo. Y yo creo que me vi toda la serie hace una sola sentada, Ok. ¿cierto? Y es lo mismo, o sea, Midnight Gospel tiene mucho contenido filosófico difícil, pero es demasiado digerible. Incluso es muy raro porque muchas veces los visuales no tienen nada que ver con lo que está pasando por detrás. Yo creo que el capítulo que más refleja eso es este donde ellos, son todos los capítulos hablan de la muerte, pero es en el que ellos se van como a un planeta y que todo el planeta está hecho de carne. Entonces mientras ellos hablan, los Ah, van ok. aplastando y que hay una revolución con los de Que habla insectos. con una vaca. Ajá. Ajá. ¿Sabes a mí qué capítulo me marcó? El de este man que está escapando de la cárcel. Danny Meckles, también El mi favorito. marica vuelve, se escapa y vuelve Sí, eso sí. y se choca con el sufrimiento y no sé, también habla mucho del dolor y cómo uno aprende a partir del dolor y no sé, y me parece, o sea, porque la serie te lleva a los dos extremos de decirte como que no somos nada, no te tomes nada personal porque pues somos Ujú. nada y todos estamos conectados, entonces somos súper importantes, pero a la vez no somos nada, entonces es como, no sé, a mí me encanta eso. No sé, o sea, literalmente te lo tatuaste. ¿Cómo llegaste a ese punto de tatuártelo? Fue una vez que tuve un viaje de hongos. Y sí, sí, ya comenzamos con los hongos, eso fue como mero salto. Pues yo estaba solo en la casa, mis papás habían ido como a la finca, algo así, donde el tío, y yo me había quedado solito. Y me habían quedado unos honguitos en la casa, y yo, vamos a comerlo. Los comí, me acosté en la habitación, me coloqué la cobija hasta acá, hasta el cuello, y lo único que hice toda la noche fue dormir Midnight Gospel. Literalmente desde el primer capítulo hasta el último, que son como 2 horas, y todo el viaje lo que hice fue ver Midnight Gospel. Y yo un momento de como de súper atención con el capítulo, con la serie, que empecé como a entenderla muy profundamente. Y yo decía, es que todos los capítulos de una forma indirecta te hablan sobre la muerte y de forma relacionarse con ella. Ok. Y eso me marcó como tanto ese simbolismo, esas imágenes, como el momento de estar con los hongos y solo pensar, ve, y si me pongo a dormir el gospel, fue como muy sincrónico eso. Y eso es algo que yo sí creo mucho. Mi pensamiento mágico, que todo el mundo lo tiene, radica mucho en la sincronicidad, de que hay veces que los mensajes llegan el momento adecuado, con las palabras adecuadas, por la gente adecuada o el medio adecuado. Y son momentos tan transformadores y tan importantes que no se pueden simplemente tomar por alto. ¿Cierto? Y puede ser cualquier cosa, el hecho de tu, no sé, estar en un momento de depresión profundo, esto es una exageración, de depresión profunda, y justo es que una mariquita llega y se posa en una plantica, y esa mariquita para ti simbolizó como un renacer, como ve, puedo hacer las cosas diferentes. Eso es una sincronicidad, es un mensaje que te llegó el momento adecuado, con las palabras adecuadas, con el mensajero adecuado. Uy, nea, ¿qué es esa belleza, nea? Bueno, muchachos. Ujú. Con eso que me va a decir Juan Camilo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo quisiera cuestionar con el tema de si hay un ser superior, por qué cree que esa sincronización existe, si es por el destino, si es porque lo vamos a llegar a, quiero llegar, o sea, si en algún momento cambio el tema, Mm, pero quiero ir por ese camino, ¿cierto? sí. Pero te quería preguntar antes de, eh, uf, nada, es que no, que eso, sigamos con eso, es que Ajá, quedé, sí, quedé sí, embelesado con eso porque a mí me pasa constantemente. ah, De hecho, el año pasado, el 24, no fue el mejor para mí. ok. El anterior a ese sí fue muy bueno y hubieron muchas veces cosas que hay gente que no cree en Dios y dice como que, bueno, simplemente pasa. Yo sí creo en un Dios, constantemente pues hablo con él, digo, Ujú, bueno, como lo haga, de la manera que lo haga. Y a veces suceden cosas, y ese es mi argumento para decir que Dios existe, ok. o bueno, algo superior existe, pues. Y es que a veces suceden cosas que si no es por cómo sucedieron, que fue de una manera súper específica, pues Ujú, se lo atribuyo como a él, ¿sí me hago entender? sí, sí. Como que yo, sí, yo trabajé duro, sí, yo hice esto, pero si no fuese por Dios, Ujú. no se hubiesen dado las cosas para eso, no sé si me Ok, hago entender. sí, 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 sí. Entonces yo lo veo mucho de esa manera y lo que me acabas de decir va súper con eso, Ujú, porque muchas veces uno encuentra como las conexiones o la sincronización, como le decís, en cosas muy grandes, pero a veces también momentos súper pequeños son los que te cambian, así me hago entender. ujú. Entonces lo entiendo perfectamente. También, o sea, la serie de la que estamos hablando, de hecho es como un podcast, ¿cómo decirlo? Sí, Un podcast
no sé por qué son galaxias, pero dentro de una simulación. Ah, sí, sí, sí. Pero en términos generales es un podcast y es algo que también me empujó un poquito con el podcast de hecho, si me hago Ok. entender, o sea, es como que dejo, todo está conectado a lo que te Pero decía. está conectado. Sí. También quiero dejar claridad en que Juan Camilo, pues acaba de mencionar hongos, pero Juan Camilo no es como la típica persona que utiliza desde que yo lo conozco y de hecho es una persona súper responsable. Yo creo que es todo lo que está bien en un ser humano, no quiero Ah, no, está chuparle lindo. las bolas, pero no es como la persona que utiliza, digamos, pues aquí la marihuana se utiliza de una manera, digamos, recreativa, Ujú. de manera, pues como un exceso, como se maneja pues también el alcohol. Juan Camilo no es de ese tipo de cosas, ¿sí me hago entender? O sea, él no hace un viaje en hongos por... Sí, por simplemente Sí, el como que verlos. quiero, exacto, como, quiero ir a tomar cervezas y volverme mierda por Ujú. tomar cerveza y volverme mierda, sino que es como, no voy a decir como responsable, pero lo hace con cierta conciencia. Ajá. Entonces, lo mismo con el consumo de ese tipo de cosas. Quiero hacer referencia que Camilo no es como una persona que esté buscando constantemente un trip para poder sobrellevar su vida, Ujú. sino que lo hace pues como desde otro punto de vista. Sí. Entonces, como que quería dejar la claridad con eso, porque muchas veces cuando comenzamos a hablar de hongos o alguien te habla de hongos, ves como un tipo de persona, y bueno, no está Ujú. mal encasillar, pero es como ese tipo de persona de que como que quiere revolucionar todo a punta de, no sé, amor o falta de responsabilidad, no es por Ujú. nada, o sea, nada en contra de ese tipo de personas, también es pues, un tipo de vida que admiro y toda la cosa, pero no estamos hablando con ese tipo de persona. Así como paréntesis, no, es cierto. Primero que todo, siempre que alguien me pregunta como, hey, yo quiero consumir eso que lo otro, yo soy muy claro con ese tipo de circunstancias, pero primero yo no soy un experto, ¿cierto? Yo es como lo que yo veo de mi experiencia personal y demás, y son de que eso no es algo que tenga que hacerse de forma recreativa en grandes dosis, porque altera tanto la percepción, tantísimo, que se ha estudiado el cerebro en hongos, y se ha determinado es que se puede solo estudiar el cerebro en hongos y no tiene nada que ver con el cerebro normal. Entonces sí es cierto que es un enteógeno, o sea, conecta con lo espiritual, pensaría yo, pero es algo que se tiene que tomar con mucha responsabilidad. Incluso yo con las personas que lo he hecho siempre les digo, listo, vamos a consumir tal día, una semana antes, te voy a mandar para que medites, para que aprendas a llevar el viaje. La meditación no necesariamente tiene por qué tener una conexión espiritual, pero sí te ayuda a tener un dominio sobre la mente, Exactamente. ¿cierto? Y es muy común de que, claro, como todo se amplifica, tanto lo bueno como lo malo, también se puede amplificar. Eso, si estás en un mal Ujú. momento de tu vida, se va a agrandar todo lo malo que Ah, tengas. sí, a mí me pasó con una amiga, estuvimos en Airbnb, estuvimos consumiendo, yo quería consumir, y pues yo le hice como todas las pautas, toda la vuelta, y estamos acostados en la cama, y al frente de la cama había un baño con un espejo, y estaba así acostada, y cuando se levanta, dice como, ay, ¿qué es eso? Y se queda mirando el espejo, Ok. y yo, ¿estás bien? Me dijo, no, vi algo, ¿quieres que cierre la puerta? Y cerremos la puerta. Cerré la puerta, nos relajamos, pues, empezamos a hablar de otras cosas para que no pensara en eso. Y cuando el viaje terminó, ella me comentó que ya sentía como la presencia de una persona que tiene cosas pendientes y que la veía como en todos los lados de la casa. Ok. Entonces, de alguna forma, el mismo hongo le estaba mostrando ese trauma, es algo que ella no quería enfrentar en ese momento, y ella también al rehusarse a enfrentarlo, lo veía como si fuera una sombra en toda la casa. Y eso también no deja de ser feo porque uno no alucina, pero sí se siente como ese pedacito maluco que uno no está listo para enfrentar. Claro. Entonces sí, son cosas que hay que tomar con mucha responsabilidad y no tener ego espiritual. Sí, Mm. sí, yo creo que es algo, o sea, a mí me pasó que yo empecé a investigar de eso, me llama la atención, nunca lo hice con Midnight Gospel, ¿cierto? Ujú. Porque es que eso te llena de un montón de referencias, tanto Ujú. como de psicodélicos. De hecho, el primer capítulo siento que no es tan bueno porque es una advertencia de las drogas, si me hago Ujú. entender. Entonces, si vos el primer capítulo y te vas en el primer capítulo, como que vas a pensar, esto me está hablando de drogas y ya. Pero si pasas a los siguientes capítulos, que creo que el segundo o el tercero se llama como El amor de Jesús, creo que es una Ujú. cosa así, como que ya empiezas a ver como más por dónde va realmente. Lo primero es como una advertencia, porque mucha gente que yo he hablado, como que cómo ve la serie, siempre es como, uy, mera chimba, pero para verlo trabado, o mera chimba Ujú. para verlo, y no necesariamente, si me hago entender, o sea, es Claro. una serie disfrutable. Siento que es pesada inicialmente, ya cuando empiezas como a entender por dónde va el camino, se Ujú. disfruta mucho, mucho, pero más que todo como en temas espirituales, entonces como que hay muchas maneras de tomarla. Y la verdad, yo le tengo mucho respeto a eso de como de terceros en mi cuerpo.
siento que no tengo la capacidad de controlarlos, entonces simplemente Claro. los mantengo a distancia y trato como de irme en mi viaje o en mis pensamientos, Ujú. así como lo más pleno posible. ¿Qué te iba a decir yo? Ahora retomemos el tema de lo que te estaba diciendo, o sea, que quería irme por ahí. ¿Recuerdas Ujú. de qué te está hablando o ni vergas? Pues me habías preguntado el tema de Dios y entonces veníamos hablando de... Exacto. Ajá. ¿Cómo, o sea, cómo es eso de, ¿cómo lo digo? O sea, todas esas sincronizaciones para ti, ¿de dónde vienen? Uy, esa pregunta es muy tesa, parce. Pues mi perspectiva personal, Ahora está muy de moda ese tema de yo lo quiero, ¿cómo se llama eso? Que la gente, yo lo, ¿cómo que? como lo... Sí, sí sé a lo que te estás refiriendo. Eso de A manifestarlo. manifestar. Ujú, ¿Crees sí. que va por ese lado? Cuéntame, perdón por Mm, cortarte, pero podría ser. Sino que, por ejemplo, dentro de la psicología se desarrolla algo que es el consciente colectivo, menos que lo sí, habráis escuchado. Entonces, el consciente colectivo de lo que yo leí, igual lo que iba a decir, tómelo con pinzas, yo soy ingeniero, no soy psicólogo, ¿sí o qué? Entonces, créame la mitad. Existe llamémoslo un espacio, no es un espacio, pero llamémoslo un espacio psicológico que llama la psicoide. ok, Entonces, la psicoide, haz de cuenta que es como la casa en donde habitan todos los símbolos, ¿cierto? ok, Entonces, Carl Gustav Jung, él decía, listo, existe esa psicoide, que es el lugar donde están los símbolos todos los tenemos, pero se manifiestan a través de la cultura y las experiencias de vida, sí, ¿cierto? Un ejemplo muy claro de eso son los dioses de la India, que siempre van muy relacionados con los animales de allá. Entonces, no sé, hay algún dios que puede ser tipo un dios mono, ¿cierto? Que no recuerdo ahorita el nombre, pues sé que existe uno. Aquí en Colombia, cuando has tenido una experiencia de voz con un mono, ¿cierto? ok. Y de lo que también se trata de Midnight Gospel, de que claro, tú puedes conectar con estos símbolos, pero para ti se sienten muy lejanos porque nunca has tenido esa experiencia. O con una vaca, que la vaca se come. En cambio, allá no. Pero si uno ve más allá de esa imagen del símbolo, que es tan pomposa y tiene esas alegorías. Digo que la Virgen María, por ejemplo, tú la ves pomposa, con llena de cosas y que las rositas y que tiene que tan. Detrás de eso, es el mismo mensaje, está la misma conexión, ¿cierto? Los mismos arquetipos que le llamamos nosotros. Y de hecho en la misma serie se habla de que muchas veces las religiones son pues, reciclados de otras religiones. Ujú, Se mencionan muy a grandes rasgos de que el solsticio se celebraba en diciembre y por eso el nacimiento de Jesús se celebra en diciembre. Bueno, ujú. sigamos con eso. Sí, sí, El sí. mensaje detrás es realmente lo importante. Y muchas veces, como lo que vos decís, Ujú. eh, esos símbolos que tenemos en forma de imagen simplemente hacen pues que sea más digerible la información para la persona, como que Claro. se pueda asociar más fácil a ella. Claro, y ahí entra un tema complejo y es que el lenguaje en sí mismo, al encapsular la realidad, muchas veces se queda corto a la hora de explicar un Mm. símbolo. Entonces, eso es lo que te decía, el mismo ejemplo de la mariquita, el hecho de tú tener esa percepción de que la mariquita llega, se posa, vos no necesitas verbalizar eso, vos no necesitas pasar por un proceso de lenguaje para decir, no, es que ya llegó y se pasó tal. Sí, porque al explicarlo de pronto no te representa la magia de lo que vos Ujú. viviste en ese momento. Claro, y el explicarlo también lo encapsula como en un Sí, momento, por ¿no? eso, y también puede servir para lo contrario el tema de encapsular, porque por ejemplo, un consejo que yo doy en el podcast es que muchas veces yo digo, nada, hagan un podcast y hablen ustedes solos, porque cuando vos tenés un problema, a la hora de verbalizarlo, como que le colocas, o sea, como que le das dimensión Ujú. a un problema, ¿sí? A Sí, algo sí. que es grande y que es imposible, cuando lo hablas, como que lo volvés algo no tangible, pero algo controlable, un Ujú. objeto que puedes manejar, no sé si me puedo Claro. entender. Funciona a la inversa con lo que estás diciendo. Algo que es realmente bueno, lo termina limitando porque lo estás colocando en palabras. Entonces, te dejo seguir con Sí. con lo que estás diciendo de las imágenes, Dios. Ah, sí, porque nos desviamos otra vez, sí. Entonces, yo creo que esta consciente colectivo, unos dicen que es una especie de memoria genética, Ok, ¿cierto? De la manera que existe esta memoria, ¿cuántos? 75 megas, que pues se calcula una cosa así, de que dice, son 5 dedos, 2 brazos, ¿cierto? ok, Se cree que existe también esta memoria genética para el tema de la conciencia y la psicología. ok, Entonces, que no todo, sabía eso. eso es bien interesante. Ok, Entonces que nosotros nacemos todos con los mismos símbolos, pero a través de la cultura y la experiencia personal se desarrollan de una u otra manera, ok. ¿cierto? Entonces yo pondría a la sincronicidad, ¿cierto? Ese tipo de cosas, como dentro de eso, de que todos compartimos los mismos símbolos, entonces podemos conectar con las mismas cosas.
pero es nuestra cultura también que nos dice como con qué conectamos más o menos. Y hay algo muy espiritual en eso de que, digamos, lo que se habla muchísimo, muchísimo de la espiritualidad y eso, que yo me siento uno, yo me siento un individuo, pero de alguna forma yo también soy conectado, ¿cierto? A mí lo único que me diferencia de este entorno es mi piel, pero es que si yo hago zoom y zoom y zoom, ¿dónde termina mi piel? ¿Dónde comienza el ambiente que yo habito? Ok, Ujú. Entonces, como para concluir, sí, yo siento que de ahí podría venir todo ese tema de la sincronicidad, del simple hecho de que al estar todo conectado, ok, que eso viene con otra corriente filosófica que llama el panpsiquismo, ok, de todo estar conectado, de alguna forma uno conecta con esas cosas que están más allá de uno, ok. ¿sabes? Por ejemplo, de hecho en The Midnight Gospel se forma, y te dan el ejemplo de una malla, que vos es como un Ah, punto en una malla y sos un punto, o sea, sos uno solo, pero si ves la malla, sos varios puntos que están haciendo una malla. ujú, Es que la serie te da ese montón de conceptos y es simplemente como empezar a investigar sobre el tema. A mí me claro. pareció eso una maravilla completamente. O sea que vos como que lo asocias a que todos estamos conectados de cierta manera, Sí. pero vos crees que como por una conciencia, porque vos sabes que la conciencia es algo que realmente, pues hasta donde yo he entendido, no se sabe Ujú, de dónde viene. claro. ¿Crees que viene de una conciencia o crees que es simplemente algo más espiritual que aún no entendemos o de esa conexión de dónde viene, Uf, fuera de lo que somos como humanos? Porque yo siento que esa conexión no solo va con nuestra humanidad, ujú, sino que con seres vivos en general. sí. Obviamente tenemos más desarrollado porque, por ejemplo, los animales que hemos domesticado a lo largo de la historia, uno puede decir es que con ellos hemos desarrollado una conexión, pero no, los hemos obligado a una conexión con nosotros, por decirlo de alguna manera. Ejemplo, un perro, porque ahora vos ves que el mejor amigo de un hombre dicen que es un perro, pero es Ujú, porque nosotros evolucionamos forzadamente a los perros a que sean nuestros amigos. claro. Pero de cierta manera, porque eso también tiene un poquito como de pues, ¿cómo decirlo de una manera? Como de idealizar a las cosas. ¿Qué me refiero con eso? Nosotros obligamos a los perros a que sean nuestros amigos, sí. Pero, por ejemplo, muchas veces se cuentan historias de que un perro te salvó la vida de cierta manera, Ujú, o te dio el amor que de pronto no sentías, o te dio pues lo mismo con un gato. Entonces, suena feo el decir que nosotros los obligamos a estar con nosotros, mm, pero siento que también tiene que ver un poquito como esa conexión extra con los animales. ok. No sé vos o sea, ¿de dónde sientes que viene como esa conexión? Ok. Sí, hay dos cosas interesantes. Lo que sí es con los perros, sí es cierto, no forzó la evolución de ellos. Incluso el cerebro del perro está dividido en dos, porque cuando uno está feliz, uno muestra los dientes, pero cuando otro perro está enojado, muestra los dientes. Entonces ellos evolucionaron para distinguir por cuando sos con el mismo gesto, cuando significa que estás feliz y cuando significa que es otro ataque. Entonces mira que tanto así que forzamos su propia evolución, su propia biología para entender las propias emociones humanas. Ok. Ajá. Pues está bueno, está mal, pues, fueron millones de años, entonces como complejo entrar al debate ahí. Pero ¿de dónde viene como toda esta conexión? Puta, eso está bien difícil, porque digamos, partiendo de la afirmación de que existe la conexión y que todo está conectado, Sí, es algo ajá, que tampoco sabemos directamente lo que sí, suponemos. Ok. ajá. Entonces, sí, partamos de que sabemos que eso es cierto, que es Ok. un axioma, ¿cierto? Yo creo que si uno se imagina, yo me lo imaginaría como que tiene que existir algo que sustente esa conexión, como en este caso la red de Indra, que es lo que decía de los Exacto. punticos. Uy, nada, Indra. Yo iba a estudiar eso y lo pasé por completo esa De, idea, pero la ah, red yo, de Indra. yo lo estudié un poquito, y es curioso porque eso se ve como en otras culturas. Sí, 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 Ajá. de hecho sí, pero es lo que decíamos, porque muchas veces te dicen como que no es que la cultura es un reciclaje, la religión es un reciclaje Ujú, de otras culturas, pero no se tiene que ver desde el lado malo de que tuvieron pereza o impusieron culturalmente una religión, sino que también se tiene que ver que esos conocimientos son constantes a lo largo de la vida del ser humano, pues por algo, porque deben tener algo más atrás, algo profundo, no ujú, solo para controlarnos, ujú. sino porque si existen y siguen estando, es porque de pronto hay algo más que de pronto sí tiene que ver directamente con nosotros espiritualmente y no es simplemente una imposición de una cultura, de un reino, de, ¿sí me hago entender? Claro, claro. Y sabes qué puta, es que son muchas cosas interesantes. Creo que hay un problema también con los símbolos, de que uno a veces se atrapa mucho por el símbolo y se encasilla en él, Sí. ¿cierto? Un ejemplo clásico es el cristianismo, por Ujú. ejemplo, de que un cristiano ortodoxo te va a lapidar cualquier pensamiento que esté fuera de los símbolos que ya conocen.
Tú le puedes llegar con un, no sé, yo que tengo acá tatuada una estrella invertida, ¿cierto? El que tengo acá, yo tengo acá una estrella invertida. Yo le puedo llegar un cristiano con algo así, y obviamente se va a sulfurar como, no, ¿tú por qué tienes eso? Es satánico, esto, lo otro. En vez de tener esa apertura, aquí otros símbolos también representan cosas importantes y poderosas. ¿Resuena más o menos contigo? Sí, no hay problema, pero es el mismo mensaje. Ok, igual, Pues, el resumen más grande de esto y como pudiésemos cerrar el podcast si quisiéramos es como, eh, no importa tanto como el mensajero, sino el mensaje que hay detrás ujú, de, si me hago sí, entender, lo pudiésemos resumir de esa manera, pero siento que eso sería simplificar mucho el sí, como cómo vivimos las cosas, si me hago ujú, entender. sí, sí. Entonces, nada, el capítulo está haciendo una puta maravilla, lo amo Ah, completamente. Nada, ¿qué te iba a decir? Siguiendo con el tema de la espiritualidad y todo este tema, ujú, yo tengo dudas. Como ujú, persona, ¿cómo te ha afectado eso? mm. Ah, bueno, espérate que no te... iba, te estaba Loco, preguntando lo anterior. cuento esa parte. ¿Cómo, co- con este tema de la espiritualidad que Ujú, hemos hablado de Amina y Gospel, siento que por el tatuaje te tocó sí. profundamente. ¿Eso cómo te afectó en la vida? O sea, ¿eso cómo te... Uy, profundamente, ¿sabes? Y no solo la espiritualidad, sino también como todo el tema de la terapia. O sea, yo la terapia, yo tuve un psicólogo hace como 2 años, Ok. ¿cierto? Quiero abrir el paréntesis de que es que de pronto lo que estás diciendo suena de que como que sos una persona difícil de controlar. Sí, así Nada que reloj, ver, no, no, nada no. que ver, es muy Ir a tranquilo, terapia. es muy ameno, sino que es que Ujú. la gente muchas veces asocia el ir a terapia con que sos una persona que Sí. psicológicamente está desorganizada y que, por ejemplo, estalla de cierta otra, no, Ujú. desde que yo conozco a Camilo es todo lo contrario. Entonces es que por eso les digo que es como todo lo que está bien, porque, pero bueno, sigamos con eso. Quería Ujú. hacer la claridad de que no estás rayado como para tener que ir a Ajá. terapia. O sea, todos tenemos que ir a terapia, pero como la gente tiene ese precepto de que cada terapia está, Sí, desmitificar ese tipo de cosas, sí, correcto. Eso es como una medicina paliativa, es ok, ir al médico antes de enfermarse, ok. ¿sabes? Eso es paliativo. Bueno. El caso es que, Creo que no es no, que no, paliativa, es como cuando ya tienes el dolor, no se puede, o sea, no es para limitar el dolor, pero ajá. la solución del problema, creo. Ujú. También puede que esté diciendo una barrada gigante, una disculpa. Sí, sí. Creo que es eso. Entonces, estamos hablando de la espiritualidad, no solo, o sea, todo este tema de la espiritualidad no solo te afectó, pues, Sí, con lo espiritual, sino y estabas hablando de psicología y todo psicología. eso. Es que la espiritualidad y la psicología están entrelazadas, Ok, ¿cierto? Y el proceso, digamos, no solo espiritual, sino también psicológico que viví, me ayudó mucho a comprender el mundo de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Uno encuentra formas de afrontar la vida, ¿cierto? ok, Y una forma que yo tenía de afrontar las circunstancias era muy cuadriculada, era muy cerrada porque yo tenía mucha visión esta de ingeniero, ¿cierto? De que A más B es C, 1 más 1 es 2. Entonces que todo tenía que seguir una fórmula estipulada. Todo se podía verbalizar, todo se podía encasillar, todo se puede medir, todo se puede calcular. Y eso es un error muy común, ¿cierto? Porque entonces cuando uno tiene este pensamiento tan cuadricular, tan lineal de las cosas, y la realidad no se ajusta a las cosas lineales, que me genera como muchísimo malestar, ¿cierto? Entonces yo decía, no, es que yo quiero que sea de esta manera, pero mi realidad expresa cosas completamente diferentes. Y de alguna forma la espiritualidad creo que también es una lucha entre cuál es mi ideal del mundo y qué es la realidad de mi mundo, ¿sabes? Entonces, tanto la psicología como la espiritualidad me afectaron profundamente en ese aspecto, porque las dos me enseñaron a madurar circunstancias, perdonar, sanar y sobre todo vivir la vida de una manera no tan cuadriculada, no tan recta, sino también entender que la vida misma es una experiencia y que muchas veces la experiencia se manifiesta en el símbolo de esa experiencia, ¿cierto? Muy ejemplo la mariquita. Yo antes muy probablemente hubiera intentado racionalizar eso y negar el poder de esa expresión de esa mariquita llegando a la hoja. es algo que pasó y ya. Ajá, es como, sí, eso sería como, pues que eso, no entiendo eso porque me tendría que inspirar a mí siendo que solo es una mariquita que llega y pues eso no es científico, eso no es medible, ¿cierto? Y eso cae mucho en el cientificismo que se llama eso, Ok, ¿cierto? Que es reducir como todo el conocimiento posible a que la ciencia es la solución a todo. ok.
Y no, o sea, hay conocimiento que es muy poderoso, muy valioso, que no nace de la racionalidad, que no nace de eso. Y el símbolo se tiene que expresar en el poder del símbolo, ¿cierto? Ok. O el símbolo de la mariquita llegando ahí. Llegar algún psicólogo te podría explicar por qué sentiste eso en ese momento y demás. Pero yo siento que lo más importante es que la conexión que hubo en ese momento con la mariquita y la hoja que se posó y que tú la sentiste y la viste y sentiste esa paz, sentiste ese abrir los ojos, lo más importante. Y valorar pues lo que estás viviendo. Exacto. ¿Sabes qué? A mí me pasó alguna vez que yo iba como con todas las presiones del mundo, iba Ujú, yo al trabajo y aquí hubo paro de camioneros, ujú, ¿cierto? Y bueno, iba de camino al trabajo, me tocó parar porque estaba eso y se me descargó el celular porque ya lleva como 3 horas ujú, y yo lo único que hacía era usar el celular, se me descargó, no tenía cargador en el carro y como que en ese caos, por decirlo de alguna manera, porque tuve que llamar a decir que va a llegar tarde al trabajo, sabes que eso implica pues como un estrés más, ujú, tenía una responsabilidad que entregar, no la puedo entregar por eso mismo, no solo es el hecho de llegar tarde, bueno, como todas esas responsabilidades de adulto, y si el paro iba a durar todo un día completo, yo me quedé ahí todo el día, o si, bueno, mil cosas. Entonces, como que tenía como todo el estrés del mundo, de hecho, el tener el mismo celular también implicaba un estrés, y se me descargó el celular, pasó. Yo normalmente las cosas que valoro mucho, lo que hago es tomarle foto con el celular para recordar ese momento, eso me va a ujú, entender. Entonces ese día pasó un pájaro muy bonito y normalmente pues no pasa por ahí porque nada, es una carretera, un ujú, pájaro grande no pasa por una carretera y yo pues lo pude ver cerca, pero fue porque como que pues pasaron todas esas cosas, el tráfico estaba parado y aunque pues el que hubiese mucha gente ahí con carros es un caos, el pájaro pues ve gente, pues no hay diferencia entre carros, pero no ve cosas en movimiento rápido, entonces se tomó el tiempo pues como que vio más seguro posarse por ahí y yo pues tuve la oportunidad de tomarle la foto y no lo hice porque no tenía celular. ujú, Pero entonces valoré como mucho ese momento de que todo ese estrés y nada, y el pájaro vino a aparecer cuando como lo último que me mantenía conectado al mundo del estrés, que era el celular, se ujú, apagó. Entonces para mí fue como que creo que debería estar valorando esto, ¿sí me hago ujú, entender? claro. Entonces obviamente cuando lo vi dije como que, uy, qué chimo una foto porque vi a este pájaro. Pero como que en un momento me arrepentí como, porque no lo tuve cargado, pero siento que si no se me hubiese descargado el celular, Ujú, que no tiene nada que ver con el pájaro, pero siento que si no se me hubiese descargado el celular, no hubiese visto ese pájaro y como que ujú, no hubiese valorado ese momento, no sé si me claro. hago entender. No debes decir algo. No, dale. Y eso es una sincronicidad. Mira que de alguna forma el paro fue el mensajero, como ahí hay que tomar las cosas con calma. No todo está aquí en el celular, sino también la experiencia de solo verlo, solo registrarlo con la mirada es suficiente para recordarlo muchas veces. Entonces, sí, yo honestamente una sincronicidad así densa. Y también tampoco eso es como calcular y buscar formas de que Ujú, te pase eso. De hecho, puede pasar que tengas el evento más traumático y que realmente no te marque y puede que una conversación te termine marcando. No sé si ujú, me hago entender. Hay gente que, por ejemplo, como que yo viví eso mismo y lo manejé de esa manera y quieren solucionar todos los problemas de esas personas que viven eso de esa ujú, misma forma sí, y no necesariamente pues funciona así. No sé si me hago entender. claro, claro. No es como que tengas que forzar ese tipo de interacciones. Es que no hay forma de forzarlas, pienso yo tampoco, porque son cosas tan fortuitas y tan simbólicas que buscarlas de forma activa estás justo haciendo lo contrario, solo alejando. Sabes que para siento que sí y no a la vez porque muchas veces la gente se va a retiros espirituales o se va a hacer viajes en hongos, pues, o algo así, Sí, con la idea de ir a buscar esos encuentros. No sé si me hago entender. No estoy claro. diciendo que eso sea algo malo. De pronto la vida te condujo a ir hacia eso y ese es el encuentro fortuito, que de pronto tuviste que hacer eso Ujú, para llegar a eso. O sea, claro. pero igualmente no hay una fórmula porque vos puedes decir, pues, si no, como te digo, no todo el mundo lo vive igual. Entonces la gente puede ir a, no sé, un viaje de esos y no llegar a nada porque de pronto no sé cómo decirlo, no era el momento, no hubo la sincronización, por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé, siento que eso varía demasiado, o sea, no, lo que tú decías desde el principio, no hay una fórmula, no hay una forma Ujú, de llegar a, pero eso también como que las personas que lo han vivido y que lo catalogan de cierta manera como ya lo viví,
les hace de que el ego le crezca, porque Mm, están constantemente diciendo es que ya lo viví y vos no, entonces vos no estás al nivel de mío, mm. tuyo, lo que sea. ¿Cómo se maneja ese ego? Ese es el más peligroso, el ego espiritual. Hay una frase muy buena que escuché hace poco, voy a parafrasearla y respetando la frase, que decía, antes de la iluminación vas por piedras al río, después de la iluminación vas por piedras al río. Entonces eso se refiere a que pues no, la vida no tiene por qué cambiar después de tener esas sincronicidades de ser iluminado. Vos seguís con cosas que tienes que resolver, es simplemente un cambio de perspectiva, la iluminación. Y eso es muy peligroso porque la gente es verdad, se hincha mucho el ego cuando vive eso y te dicen como que no, weón, es que tienes que vivirlo, es que tú no entiendes eso ignorante porque es que todos estamos conectados y eso es muy peligroso. Yo siento que es el peor tipo de ego porque es que ya no es ni siquiera encapsular la experiencia, no, no es solo vivir la experiencia y querer compartirla, sino que te estás colocando en una posición de superioridad moral con respecto al otro. Y yo creo que cuando uno hace eso, estás irrespetando completamente la experiencia que viviste, porque eso es tuyo, eso es personal, eso no hay forma de decir que la otra persona la vivirá de esta manera. Es que la experiencia de uno solo sirve para confirmar la experiencia de uno, no para la de las otras personas. Sí, claro, y no Ujú, todo lo que vivís vos es algo que yo necesariamente he vivido. ujú, ¿Sabes qué? Siento que es un ejemplo gigante de eso y siento que no lo mencionan, o sea, como que no lo hicieron con esa intención o lo hicieron con esa intención, pero no era la principal. ¿Vos has visto Kung Fu Panda? sí. Yo siento que Kung Fu Panda es una película que tiene, o sea, sí, como que siento que quebré el momento tan profundo, pero no va a ser una locura. Yo no sé si es que Po logra como llegar al mundo espiritual, Ujú, pero Po para llegar a ese mundo espiritual como que tiene que enfrentarse en la primera película, como, bueno, en la última que es como el mensaje al que voy, en la tras antepenúltima, ese tiene que enfrentar como con sus problemas del pasado que lo han afectado. Entonces él conoce como toda la historia de los pandas y todas las cosas. Pero entonces si por ejemplo vos ves que él tiene un maestro Shifu que se supone que está más adelante en ese tema de la espiritualidad y él Po termina dominando más la espiritualidad de alguna manera, por decirlo, pues es un ejemplo bastante específico, pero siento que es bastante claro, pero es eso de que Po logra ir adelante de él y Shifu quiere llegar a eso también, pero no puede porque Po vive un camino distinto, ujú, ¿sí me hago entender? claro. Pero pues van por un mismo camino que no necesariamente, o sea, van por un mismo camino porque tienen la misma meta, por decirlo de alguna forma, pero no necesariamente es el mismo camino. Uno tuvo que chocarse con sus traumas directamente, el otro lo hace por medio de la meditación y también habrá chocado con sus traumas de alguna forma. O sea, siento que es dando mucha profundidad como Panda, pero se habla un poquito de eso. Uno tuvo que vivir literalmente una guerra contra un reino y el otro simplemente está meditando y Ujú, no está mal ninguna de las dos cosas. claro. Tampoco es como que Po vaya a forzar. Nada, siento que suena re raro y alguien que esté en el podcast va a decir como que, bro, what the fuck, o sea, No, pero yo estoy pero, de acuerdo, me parece que tienes razón. Mira que la primera película es Po controlando el cuerpo, porque aprende a ser el guerrero dragón. La segunda controla la mente. De alguna forma la mente le da las herramientas para lo tercero que es el mundo espiritual. sí, Y eso da también algo muy profundo, ¿no? Que es también el enfrentarse a la sombra que todos tenemos. Sabes que la sombra no deja de ser todos esos procesos inconscientes psicológicos que no son observados y traídos a la luz de la conciencia, sino que se acumulan ahí. Y eso es la sombra crece tanto que nos controla a nosotros mismos, ok, ¿cierto? El ejemplo más clásico de esto es los patrones de abuso dentro de una relación. Por ejemplo, vos tenés una relación tóxica, ok, ¿cierto? no, pero sí, es un ejemplo. Sí, sí, sí. Digamos, bueno, mi ejemplo es que tiene relaciones muy tóxicas. Tienes una Sí, relación, sí, yo también, tranquilo, sí, todo el todos, mundo. Pues todo se aprende al fin y al cabo. sí, Intenta vivir esas cosas del dolorosas. dolor se aprende. Sí, Capítulo de Midnight Gospel, uy, no, sí, sí, sí. y ese fue de los capítulos que más me marcó, en el que el pececito dice que constantemente, ah, bueno, y también el de la cárcel porque el marica como Sí, que sí. se intenta escapar bueno, sigamos con el tema. Sí, bueno, entonces es tipo, bueno, yo tuve una relación tóxica, termino con el man, tengo otra relación, termino con la vieja, lo que sea, y son los mismos patrones. Entonces digo, ¿por qué atraigo estas clases de personas? ¿Por qué me gusta la gente que me respeta, que me hace daño, que me manipula? Ahí uno busca lo que es similar para uno, ¿cierto? Entonces muchas veces ese patrón de abuso es algo que muy probablemente puede ser vivido en tu infancia, desde tu casa,
Y no siempre se cumple, pero muchas veces uno ama como lo amaron. Entonces, si desde pequeño ya tuviste ese tema de inseguridad en tu familia, ¿cierto? Que veías todo tipo de abuso verbal, físico, lo que sea, en el futuro buscarás replicar eso porque así te enseñaron que así se ama, que así se Pues convive. y no es como que te dieron clases de así se ama, simplemente lo estuviste viendo Ajá. constantemente. Claro, y digamos que en la infancia tus superhéroes son tu papá, tu mamá o quien sea que te acompañe. Sí, sos una esponja, porque Ujú. nosotros ahora para aprender estamos un poquito más limitados. En cambio, en ese momento estamos aprendiendo todo Todo, lo que vemos. todo, todo. Por eso es tan importante hablarle bien a los niños. Yo por eso no me siento capaz de ser papá. Yo digo, puta, los traumas se heredan. Yo Sí. digo que ahorita no me alcanza la plata para mí mismo, marica. Que gano bien, ahora para cuidar un culi cagado, mini Camilo. No, no, no. No podría salir a farrear a hacer nada, ¿sabes? El caso es que en esas circunstancias uno ama como lo amaron. No siempre se cumple. A veces sí, a veces no. Pero de alguna forma tu sombra te lleva a buscar lo que te hace daño. Que sabes que te hace daño y está mal, es algo que estás acostumbrado. Y el repetir esos patrones, ¿cierto? Hasta que tú no entiendas qué es lo que está sucediendo ahí, lo vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo porque es algo inconsciente. Y el hecho de traer a la luz la conciencia y entender qué es lo que se le llama el Dharma, que es el Dharma y el karma. Ok, El karma sería ese castigo de repito y repito y repito lo que estoy viviendo y el Dharma es entender cómo, parce, yo repito esto porque yo qué sé, este man me da la seguridad que yo no tuve en la infancia. Por ejemplo, me da la atención que yo nunca tuve, pero luego me la quita, como me lo hacían. Entonces eso me apega porque quiero más y más y más, que es esa autorreafirmación, esa confirmación, eso que me vean, por ejemplo. Esa que me vean y esta persona lo hacía. Entonces, creo que Po, volviendo al tema de Po, vivió eso. Se tuvo que enfrentar a su propia sombra, al dolor de su pasado y de los ancestros, que yo siento que, como te digo, el trauma se hereda, hasta que llega una generación que la rompe. También tuvo que enfrentarse a eso, y al enfrentarse con su sombra y superar su sombra, pudo alcanzar la iluminación, que pronto eso fue lo que le faltó a Chifu. ok. Porque, pues, ¿cuál era la sombra de Shifu? Por ejemplo, lo de Tai Lung. ¿Te acuerdas que le decían "Es que tú serás el guerrero del dragón"? Luego se convirtió en un super mercenario. Ajá. Pues, y nunca enfrenta como eso en la película, por ejemplo. Sí, es verdad. Ujú. También hay que decir que eso está en uno mismo, porque uno muchas veces le echa la culpa a terceros Mm, y en últimas, pues por más de que le hayan hecho daño a uno en últimas es el que tiene que terminar sí. perdonando a la otra persona. O sea, la otra persona no tiene que hacer nada más que solo existir, ni Mm, siquiera existir. Hay gente que se muere y lo que hagas vos con ese sentimiento hacia esa persona, o lo que hagas vos con el resentimiento, no sé, es completamente tuyo. No claro. puedes esperar que la otra persona para solucionar tus problemas haga o deshaga algo. Ujú, ¿Sí me voy a ujú. entender? Sí, y ahí es bien interesante porque, claro, tú le puedes echar toda la culpa a la otra persona, pero, Al final del día estás sufriendo sos vos. claro, y llega un punto que no permite que las cosas pasen también. Entonces, la pregunta es, ¿qué te da esta persona que vos permitís siempre que venga a tu vida, te haga un desastre y luego se vaya? Ya no es la otra, eres tú el que le estás dando el Sí. Otras veces permiso. también viene un trauma, pues, no sé, por ejemplo, una violación. Ujú, Una muchacha no permitió que la violaran, obviamente ujú, no. Pero este es un tema súper escabroso y no quiero decir nada funable porque siento que hemos ido por un buen camino. Pero porque eso tampoco, como decimos, eso no es un paso a paso de que tienes que pasar por acá y por acá para poder ujú, perdonar, ¿no? Y tampoco está mal quedarse con el rencor toda la vida porque en última, pues es tu vida, ¿sí me van Yo no te voy a sí. decir cómo solucionar tus problemas. Eh, de hecho, hace poquito estaba viendo como el intro, no les voy a contar toda la historia porque realmente no lo tengo muy claro, pero una muchacha que está, espero que no sea una fake news de Ujú, TikTok, espero que no, pero una señora que está a punto, que está siendo nominada al Nobel de Paz, fue una señora que el esposo drogaba ujú. y hacía que la violaran señores cuando estaba dormida. Yo escuché la historia. Y va a ser Nobel de Paz. Ok. ¿Y En- por qué? O sea, ¿cómo pasan de Exacto, esto a eso voy. Ojalá la gente busque la historia porque realmente no tengo cómo contarla acá y pues busquen eso. Pero es eso, o sea, cada quien ve cómo trabaja su dolor. Hay Ujú, gente que se quiere quedar con el rencor, no somos realmente nadie para juzgar, claro. ¿me hago entender? Pero lo ideal fuese que
que cada persona solucionase, obviamente con ayuda de los demás, porque por eso estamos conectados, pues como lo que decimos. Ujú. Igualmente todo esto no es una clase y esto no es Sí, la sí, vida. cójala o así con Con pinzas. pinzas, Sí. somos dos personas de 23 años que apenas estamos conociendo la vida. Cierto, eso también es de ego, es como creer que uno sabe mucho y pues... Y realmente, mm, de hecho ayer estaba hablando con Sebas con otro tema mm, totalmente distinto y es que yo muchas veces estamos abiertos a opinar, pero no solo con cosas que nos pregunten, sino a opinar de todo. Las redes ujú, sociales de pronto nos han dado esa confianza, claro. bueno, no sé. Y entonces yo muchas veces cuando voy a opinar o antes de opinar o siempre dejo el estamento y no es como falta de cariño a mí mismo, pues no es como que tengo una baja autoestima, pero siempre digo, yo soy un boy puta. O sea, lo Ujú, que yo diga, yo soy un boy puta, así me va a entender. Hablando en términos muy generales, ya pues como en temas de trabajo, en temas, obviamente uno tiene que asumir sus responsabilidades con opiniones, con decisiones y todas esas cosas. Pero en temas muy generales en las que de pronto no estoy obligado a responder, siempre dejo claro que yo soy un boy puta. Entonces siempre digo como que, nada, o ya antes de opinar, o sea, como que mucho gusto, soy Mario, que soy un boy puta. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces la gente se toma muy personal lo que uno dice y es como, bro, no te lo tomes tan personal porque, como te digo, soy un boy puta. Entonces no. Sí, sí. No, no te lo tomes personal, soy una persona X con un pensamiento X y no soy realmente como quien para juzgarte, simplemente lo dije. Y Ujú, nada, uno ahora con la tranquilidad total que uno tiene, pues se puede decir como que soy esto y ya, pero no muchas veces, o sea, vos puedes tener, lo que vos dices ahorita, uno puede tener claro algo, pero uno sigue cometiendo los errores por un ujú, patrón, por lo que sea, sí. pero uno sigue cometiendo los errores. Yo sé que, por ejemplo, no sé, un ejemplo. eh, no soy responsable con la constancia, no soy disciplinado, yo sé que tengo que mejorar eso, ¿cierto? Ujú, Pero no siempre estoy en afán de solucionarlo, eso me hago entender, claro. uno repite sus errores, así los tenga claros, que yo creo que eso también es la diferencia entre las grandes personas y las personas, porque a veces las personas que sí, o sea, mayormente las personas cometen los errores. Algunos porque no saben que los están cometiendo, así sea que lo están haciendo repetidamente, pero normalmente la vida se encarga de mostrarte tus errores y ya uno es si decide ignorar el mensaje o si lo sigue cometiendo. No sé Claro. si a mí me ha pasado eso, muchas veces uno ignora el mensaje y ya después uno comienza a, mira, vos sabes que yo antes era, todavía soy una persona incómoda, pero ahora soy una persona incómoda diferente. Ok. Pero antes como que buscaba incomodar a las personas con, no sé, comentarios, cosas así. Ujú, De hecho, es algo que hablé con Sebas ayer. Y lo que hacía era como que, bueno, te decía cualquier cosa, te incomodaba, pero eso simplemente era un mecanismo de defensa mío. ok. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, cuando yo entendí que eso era un mecanismo de defensa, me di cuenta que, pues, entendí que lo mejor era no hacerlo. ¿Sí me hago entender? Porque Ujú, incomodaba a los demás y de pronto antes, de cierta, entre comillas, disfrutaba incomodar a los demás. Pero ahora lo que hago es tratar de no incomodar a los demás porque ya ujú, descubrí que era un mecanismo de defensa y no quiero seguir repitiendo ese mecanismo de defensa, que era lo ujú, que decías ahorita. Muchas veces uno para poder solucionar algo tiene que entenderlo para poder claro. dejar de hacerlo. Entonces es eso, como que, nada, ya me abrí demasiado, qué chimba. ¿Sé qué? Ya me abrí demasiado, qué Oh, chimba. pero está muy interesante eso. Nunca, pues nunca me lo imaginé, ¿sabes? Porque yo tengo varios recuerdos tuyos del colegio, donde me das con papeles. ¿De qué? ¿De qué? Donde me das con papeles. Una vez me hizo un papelazo, me acuerdo. Imagínese, con pues un cuaderno y iba a arrojar un montón de hojas y como que se les a tirar a alguien más. Y justo se te fue la mano y me pegaste a mí. Yo quedé como, pero, ¿yo por qué? Hay que dejar claro que Juan Camilo nunca va, o sea, yo nunca tuve nada en contra de Juan Camilo. Mentira. Nunca, o sea, eso sucedió. Lo más seguro es que, nada, sabes que también bloqueé muchas cosas del colegio. Sí, ¿no te acuerdas? Ok. No me acuerdo, pero en general de mi infancia no recuerdo mucho, pero no sé si es porque tengo mala memoria o porque sé que hice las cosas mal, entonces mi cerebro prefiere Ignóralo. ignorar, no ignorarlo, pero pues Sí. como que no existen para de pronto no castigarme tanto. Tranquilo, yo el colegio recuerdo como cuatro o cinco cosas como repuntuales y ya, y la mitad son feas, ¿sabes? Sí, yo tampoco lo disfruté Ajá. demasiado. Es algo que también hablamos en el podcast anterior, pero realmente yo no quisiera volver al colegio, para ser sincero. Uy, pucha, volver a esa edad es muy complicado. Sí, es Es muy una complicado. dura, es una, bueno, para mí fue una muy difícil. Pues muy difícil, así como sí la sufrí mucho, pero más por temas, no sé cómo decirlo, personales, no psicológicos, pues como que no supe, no sabía dominar qué era lo que estaba pasando. Claro.
Y ni modo, no viene con un manual de instrucciones, marica. No, y así uno tenga el mal a lo que te decía, uno a veces sabe cuál es el error que está cometiendo y lo Ujú. sigue cometiendo simplemente. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que eso es muy poderoso lo que vos decís, porque el hecho de verbalizarlo también implica una distancia emocional con lo que pasa. Es que el problema con ese tipo de cosas que lo controlan a uno es que la, la conciencia, digamos, emocional y el problema están aquí pegaditas. Entonces no tenés como espacio de análisis, espacio de abstracción, todo está aquí. Claro que hay que tener en cuenta que eso lo estoy diciendo desde años de eso, Ajá, ¿entender? Y de pronto como ese espacio para analizarlo, lo dio el tiempo. claro. Ese espacio se volvió tiempo, pero antes pues Ujú. no era el caso, uno simplemente Así es, hacía. sí. Bueno, ya que te abriste, yo también te voy a contar un mecanismo de defensa mío del colegio, que era el estudio. Ok. ¿Sabes? Porque lo mismo, en ese momento mi mente era muy cuadriculada. Entonces la forma que yo tenía de sobrellevar los problemas emocionales, sobrellevar la propia tensión que solo es ser adolescente, ¿cierto? Todos estos cambios, todas estas vueltas, la forma que tenía que hacerlo era atrás del estudio. Entonces no tanto el colegio porque muy X, pero sí temas que me apasionaban. Entonces yo en vez de sentarme a como a reflexionar y sentir lo que vi en ese momento, me ponía mucho a investigar sobre eso, como para entenderlo. Y cuando la respuesta estaba pues adentro, me acuerdo un día que me pegó una crisis existencial horrible, fue puta. Yo me pego unas crisis solo, pero feo, feo, feo. El caso es que yo me sentía muy triste. Me sentía muy triste, me sentía muy vacío, me sentía muy desesperado internamente. Sentía mucha tensión, constantemente soñaba cosas muy pesadas. Y eso pues radicaba por muchas cosas, uno tenía sentimientos no resueltos por, ¿te acuerdas de Jennifer? De problemas de sentimientos no resueltos por Jenny, tenía problemas en la casa, tenía como un montón de cosas que yo no sabía afrontar, ni siquiera consciente que tenía esos problemas. Pero ese empuje, esa presión, esa tensión psicológica estaba ahí todo el tiempo. Ok. Entonces lo que yo hice fue, bueno, vamos a estudiar sobre las emociones, vamos a aprender de eso, me metí a Wikipedia y toda tarde leyendo y veía videos y tal cosa. O sea, me metí hasta con el tema biológico, que decía que no, es que hay uno que llama el meme dentro de la biología, que es que nosotros somos básicamente transportes de genes y que nos gustan las personas porque tienen una genética opuesta a la de nosotros, entonces existe más posibilidad de tener descendencia genética, Ok. ¿cierto? Entonces cuando yo leí eso, yo decía, ah, claro, es que no es que me guste Jennifer, no, esa pelada no me gusta, sino que somos compatibles genéticamente, entonces obviamente pues eso tiene sentido y por eso me atrae, no es que ya me guste, Ok. no es que tenga que afrontar eso, entonces claro, en vez de yo afrontar ese sentimiento emergente que pues me gusta, que me atrae, que me hace sentir también em, como desarmado, porque el sentimiento del amor lo desarma a uno muy feo, mi reacción ante eso fue justamente la contraria, no, es que es estructurarlo y cerrarlo, ¿cierto? De estudiarlo y tener el control de que no, es que pasa por esto y esto y esto. Ese era un mecanismo de defensa mío muy denso en su época. Ok. Ujú, Súper, súper cool porque como que le buscaste una razón para cubrir lo que ujú. vos tenías dentro, pues, como que, y una razón estructurada, que muchas veces pasa eso. Uno, pues, porque a vos cuando te presentan las cosas, te gusta más la idea estructurada que Ujú. la idea de simplemente pasa porque es así y no necesariamente tenemos que encontrar un patrón, que de Claro. pronto sí tenga esa idea. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces uno busca cosas complejas o gruesas o con una base grande para explicar las cosas, para simplemente evitar pues, Sentirlos. Ah, sentir o no enfrentar los problemas. Que es ujú. tan fácil como decir que le estoy dando mis problemas, lo que hicimos ahorita, mis temas interiores, se los estoy dando en este caso a un concepto, pero en lo que estaba yo explicando ahorita a una persona. Y son cosas que uno al final del día tiene que cerrar con uno. Claro. Igual, nada, otra vez quiero hacer el paréntesis de que, como les digo, o sea, lo estamos hablando desde una completa calma, son las 7 de la mañana del domingo, pero si me preguntan a mí un martes a las 6 de la tarde después del trabajo, les voy a decir que todo el mundo es un mal parido. Sí, sí, obvio, obvio. Yo esta mañana pensaba que todo el mundo era un mal parido, Y ¿sabes? Entonces, es eso, o sea, eh, oye, y eso ya como una cosa muy tesa que el ser humano en sí mismo es ambivalente, ¿no? O sea, nosotros tenemos tanta bondad como maldad dentro de sí, nosotros. sí, y por eso nunca he entendido esa pregunta de si el ser humano es malo o la vida, pues, o el entorno lo hace malo. No, yo creo que el ser humano no tiene naturaleza, o sea, ¿Te parece? sí, porque No sé. ay, puta, es que es complicado, o sea,
Es que no conozco otra especie que, por ejemplo, le meta moral y ética a las cosas, Es verdad, ¿sabes? pero es que también es un tema muy largo y yo realmente no me siento como con los pergaminos. O sea, si de por sí estoy opinando sin saber, al hablar del ser humano y todo lo que implica, es súper difícil. Por lo que es lo que te digo, o sea, hoy te puedo decir esto y dentro, y cambiar de opinión no está mal, ¿sí me hago entender? Ujú. Sí, sí. Pero en 2 días no voy a acordar esto que estoy pensando, la idea que se me vino, lo que tiene en ese momento. Y nada, se cortó el podcast por motivos de fuerza mayor, no mentiras, me falló algo en el cel y bueno, tuve que cortar, entonces simplemente es como el cierre del capítulo. Es cierto que dejamos muchas cosas abiertas, Sí, que eran muchas cosas abiertas. pero pues con Camilo como que decimos como ya dejarlo así. Igualmente yo le hice la propuesta a él de hacer capítulos constantemente, pues ojalá les guste, pero personalmente me encantó la conversación, entonces por eso como que quiero hacer esto seguidamente, de pronto escogiendo temas y hablando específicamente de ellos como para cerrarlos o algo así, pero nada, espero que les haya gustado, no sé si tenés algo más por decir para cerrar. Parece que muchas gracias por la invitación, la verdad. Siempre es muy bacano ese tipo de cosas porque son parches muy diferentes y demás. Y siempre es bacano como verte, porque pasamos años sin vernos y luego nos encontramos y otros años sin vernos. Sí, nada, a mí lo que me gusta es que pasamos años sin vernos, pero siempre es como la misma cordialidad. Bueno, no cordialidad así como de buen día, sino como de, "Hey, mano, ¿qué más? ¿Cómo estás?" Y eso siempre es bueno. A medida que uno va creciendo, como que empieza, personalmente, pues no sé si vos, a valorar como esas conexiones como que perduran a través del tiempo y que uno siente porque hay amistades que se nota que son como incómodas, no sé si te ha pasado, o que uno va perdiendo porque realmente no eran, pues como que simplemente las circunstancias nos obligaron a estar unidos, pero no éramos tan, no teníamos como tanta conexión, por decirlo de alguna forma, aunque suena súper idílico decir conexión, Sí, sí, será. pero sí, pues como que hay personas que uno resume esa es como, qué chimba, qué bueno saber de vos, y estas personas como, ¿qué necesitas, bro? Sí. No voy a comprar postres así. Sí, no, entonces, No, algo más, nada más. no, Glende, muchas gracias por todo y si se dan las cosas, de pronto volver en otro Nada, capítulo. listo. Ujú. Nada, muchas gracias. Véanse de Midnight Gospel. ¿Vos conoces a Crudo? No. Escuchen saludos de Crudo Midro. Y ya, chao.